invito al pastor Andrés para que nos acompañe para la prédica de esta mañana. Amado Señor, te doy gracias por la vida de nuestro pastor Andrés. Te pido que lo bendigas, que tu Espíritu Santo esté en su vida, que a través de él, Señor, escuchemos tu palabra, Señor, que nos hable de Jesús. Padre, que todos hagamos retados a obedecerte en todo lo que esta mañana nos vas a enseñar. Damos gracias por la vida de él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los tres textos que leímos son tres porciones del Nuevo Testamento. Primera, en el marco del Sermón del Monte, en el que Jesús le está enseñando a sus discípulos y a la multitud que le está siguiendo acerca de diferentes realidades del reino. La segunda porción en Mateo capítulo 26, en el marco de Getsemaní, donde Jesús está orando al Padre, previo al momento difícil de la entrega, que cae preso, finalmente pasa a la cruz. Y el tercer texto es una porción en la carta a los Romanos, el capítulo 12, digamos la parte práctica de la carta, en la que Pablo está enseñando a la iglesia de Roma la realidad de lo que significa encarnar el Evangelio. Los tres textos tienen una implicación, llamado a buscar hacer la voluntad de Dios. El año pasado el énfasis de 2019 fue precisamente: hágase tu voluntad. Y la base de ese llamado, de ese énfasis, fue el libro de Deuteronomio. Ahora, ustedes saben que nosotros como iglesia lo que hacemos es predicar libros completos. El libro de Deuteronomio lo desarrollamos durante el año anterior hasta el mes de noviembre, en la última predicación, en el capítulo 10 de Deuteronomio, una predicación preciosa que nos compartió Chuchito acerca del eterno enamorado, ¿sí? Ese fue un énfasis muy profundo con una relación directa al tema de la renovación del pacto, de cómo Dios renueva su pacto con su pueblo. Este año el énfasis es diferente, no está tan enfocado en el tema de hágase tu voluntad, sino en el tema de este es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, el desafío que nosotros tenemos como iglesia es precisamente acercarnos a la Escritura, y específicamente a textos del Antiguo Testamento, y tratar de entender, o tratar de reconocer la realidad del mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, que se revela en toda la Escritura. El Antiguo Testamento tiene un énfasis muy fuerte en el tema de la ley. Nos cuesta un poquito a nosotros tratar de entender o de reconocer la gracia en medio de esa realidad. El Deuteronomio es un poco... es un libro que nos ayuda a entender eso, aunque toca trabajarle un poquito. Entonces,
en este año lo que vamos a tratar de hacer a partir de la predicación del libro de Deuteronomio, que va a continuar, ¿sí? Recordemos que llegamos hasta el capítulo 10 y tenemos que llegar al capítulo 34, entonces vamos a tener este resto de año y muy posible el 2021 para terminar el libro de Deuteronomio. Lo que vamos a tratar de hacer es cómo entender el Evangelio de Jesucristo a través de textos del Antiguo Testamento, específicamente desde el libro de Deuteronomio. Cómo el Antiguo Testamento es un revelador de Jesucristo, un revelador del Evangelio, uniéndonos más o menos a lo que Jesús le dice a sus discípulos en el aposento alto, cuando se encuentra con ellos en Lucas capítulo 24. ¿Recuerdan? Está con ellos y ellos se asustan porque Jesús aparece en la mitad, creen ellos que es un fantasma, y en medio de esa realidad Jesús empieza a contarles desde la ley, desde Moisés, los profetas y los salmos, cómo la ley, los profetas y los salmos lo revelan a él. ¿Sí? Más o menos eso es lo que necesitamos hacer. O como cuando Jesús, con aquellos judíos que lo estaban juzgando por su testimonio, en Juan capítulo 5, Jesús les dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros encontráis allí, vosotros decís que allí encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces lo que vamos a hacer a través del libro de Deuteronomio, la retoma del libro de Deuteronomio, es cómo tratar de compaginar la realidad de la revelación de Dios, el libro, a través del libro, y eso, junto con eso, tratar de seguir haciendo énfasis en este es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, vamos a retomar Deuteronomio. Entonces hoy es un día para eso. Vamos a volver al libro de Deuteronomio y vamos a volver pues a donde nos quedamos. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Antes de entrar en materia con la lectura del texto, tratar de reconocer en ese encuentro con la palabra, cómo la ley se vuelve un medio de gracia para el pueblo de Israel, cómo la ley sigue siendo la gracia de Dios para su pueblo. Leerlo de otra manera sería hacerlo de una forma incompetente. Una lectura meramente legalista del texto sería una lectura poco verdadera, si queremos utilizar esa terminología. La obediencia a la voluntad de Dios es el llamado del cual el Señor nos ha invitado a nosotros constantemente, es un regalo para el pueblo, y eso suena un tanto paradójico. La obediencia es un regalo de la gracia de Dios a su pueblo para bendecir a su pueblo. De eso se trata. Es como una entrega de la ley envuelta en el paquete de la gracia, en un regalo precioso que invita a su pueblo, al pueblo suyo, a caminar con él. Vamos a tratar de hacer más o menos un mini resumen y tratar de observar una estructura generalizada del texto de Deuteronomio. El texto de Deuteronomio, como les dije ahorita, el año pasado lo predicamos hasta el capítulo 10, pero en realidad el cierre de la primera gran sección, de ese primer gran discurso de Moisés, es el 11. Vamos a cerrar ese primer gran discurso cuando terminemos de predicar el capítulo 11 en las 3 predicaciones que va a tener ese. Hoy daríamos la primera, que va a ser de Deuteronomio capítulo 11 del 1 al 9. Después pasaríamos a una segundo gran bloque, que son los capítulos 12 al 26. En ese espacio Dios da por medio de Moisés una serie de leyes morales, rituales y demás que revelan el carácter de Dios. Va a ser un poco complicado porque hay unas leyes un tanto difíciles, pero la idea es tratar de entender esa realidad de la ley como un regalo de Dios para su pueblo. Finalmente, de los capítulos 27 al 34, el discurso final de Moisés, ¿sí? Y el capítulo 34 propiamente, que narra la muerte de Moisés. Ese va a ser más o menos el esquema que vamos a continuar en este año hasta donde nos dé, y el año próximo retomar de manera puntual en el libro de Deuteronomio. ¿Qué tal si, pensando en eso, vamos a hacer la lectura del texto en esta mañana? Deuteronomio capítulo 11, y lo leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Amarás, pues, a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios,
su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tierras y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vosotros, mas vuestros ojos han visto todas estas grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis ahí, poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Precioso. El texto nuevamente hace un llamado a la obediencia, presenta un llamado a la obediencia. Israel tiene ese llamado de parte del Señor: amar al Señor, obedecer al Señor, guardar sus mandamientos, atesorar sus mandamientos. Un llamado concreto en esta porción. Ahora, ese llamado no se da porque sí, no es un llamado que simple y sencillamente Dios le dice a Israel: va a guardar los mandamientos y punto. No, Dios tiene una pedagogía diferente. Dios podría hacerlo. Dios tiene la autoridad, el peso, es Dios. Podría decirle a Israel: cumpla los mandamientos y listo, ¿sí? Como cuando usted como papá, por ejemplo, le dice a su hijo alguna cosa. Yo le digo a David, pásame por favor esa escoba. Y entonces David, como buen hijo, ¿sí?, pregunta: ¿y por qué? Tiene 5 años y necesita información. Y muchas veces, hombre, uno, sinceramente, pues el por qué es algo irrelevante. Entonces yo le digo: pues a usted qué le importa, tráigame la escoba y yo soy su papá, y le estoy diciendo que me traiga la escoba, tráigala. Es más o menos algo así. Dios tendría la capacidad, la autoridad, pues Dios, de decirnos simplemente cuándo los mandamientos y ya. Sin embargo, en este texto puntualmente, en la escritura constantemente, pero en este texto lo vamos a ver en esta mañana, Dios presenta las razones y las realidades que rodean ese llamado a la obediencia. Dios le habla a su pueblo contándole y diciéndole de manera concreta cuáles son las razones por las cuales quiere que el pueblo le obedezca. Hagamos un paréntesis chiquito. La semana pasada, terminándose el culto, aquí en la zona social, donde nosotros compartimos y tomamos cafecito y conversamos, uno de los hermanos en la fe, no sé si llamarlo todavía hermano en la fe, pero digamos que es todavía hermano en la fe, me dice: oye, tengo que decirte algo y espero que no te incomode. Me lo dijo mi esposa, el tipo se lavó las manos de una vez, pero quiero decirte, y a ver, espero que no te sientas mal, aunque yo sé que cuando uno le dicen este tipo de cosas la gente se siente mal, y cuando me dijo todo eso, la previa, yo me sentí como medio incómodo. Me dijo: ¿es cierto que has subido de peso? Y la verdad es que me tocó, creo que me sonrojé un poquito, agaché la cabeza y le dije: pues sí. He subido como 3 kilos en los últimos 4 meses. Y obviamente, otra vez, ustedes no me conocieron tan gordito, pero ustedes ya me conocieron en mi época fitness, en mi época light. Pero sí he subido como 3 kilos más o menos. El problema con la subida del peso es que uno sube un kilito. Esos 3 kilos se subieron de forma gradual, no subieron de 1, ¿cierto? Subí un kilito y dije: hombre, ya no estoy en 83, estoy en 84. Hay que tener cuidado porque uno no sabe, pero resulta que estaba en 84 y llegó diciembre con su alegría. Mes de farranta y animación. Y evidentemente, pues claro, diciembre es un poquito. Traté de cuidarme lo máximo que pude, sobre todo el tema de harinas, pero la proteína es la carne, eso no se puede negar. Entonces, subí otro kilito en diciembre. Entonces, terminando diciembre, digo: entonces vamos a poner régimen, vamos a arrancar nuevamente con la dieta, bien juicioso en enero. Y enero ha sido un mes terrible. Me han aventado comida, la cosa más espantosa. Hemos tenido muchas visitas en la casa y ha tocado comer un poquito más. Entonces subí otro kilito más. Y ya en este momento, con lo que me dijeron la semana pasada, no voy a decir quién fue el santo, estoy contando el milagro, no voy a contar el santo. Con lo que me dijeron la semana pasada, ya estoy empezando con una
en mi mente con la seguridad de que este mes sí. Ahora, todo esto para tratar de hacer una conexión para entender la estructura del texto. No me responda, simplemente téngala ahí en su cabeza. ¿Listo? ¿Usted alguna vez ha ido a El Corral? Y se ha comido un todoterreno. Voy a explicarle más o menos para quienes por casualidad no la conozcan, no hayan tenido el grato encuentro con un todoterreno. Yo les explico más o menos en qué consiste un todoterreno. Un todoterreno tiene, pues obviamente es una hamburguesa, pero tiene pan, tiene dos pancitos, y en la mitad tiene vegetales. Tiene como una doble porción de tocineta, una cosa impresionante. Tiene 2 carnes. Y esa vaina es una cosa, usted la compra en combo, ¿sí? Con Coca-Cola Light. ¿Sí? Y esa vaina sabe bueno, es rica, la verdad. Hágale esfuerzo. Sí, chévere. Sí. No se coma las papitas para no sentirse tan mal, pues. Sí. No, hace rato no voy por allá. Sí. Yo creo que ahorita me va a llegar un mensaje del Corral, don Andrés, usted no ha vuelto. Hace rato no voy por allá. Pero el tema es que la estructura del texto que nosotros tenemos en esta mañana para compartir parece como un todoterreno. Hay 2 porciones que son como el pan, que son el llamado a la obediencia, y en la mitad, la parte más deliciosa del todoterreno, la carne, como dirían las abuelas en otro tiempo, la tranca, ¿sí? Que es una doble carne sobre la cual vamos a construir el mensaje en esta mañana. Entonces, lo que vamos a ver a través de este pasaje es 2 móviles o 2 motivaciones, más bien, que Dios le presenta a su pueblo para llamarlo a la obediencia. Otra vez, tratando de entender la obediencia en los 2 pancitos, el texto está dominado, versículo 1 y versículo 8 en la parte A, con los 2 pancitos, y la tranca, la doble carne, que la vamos a mirar desde la siguiente perspectiva. La primera carnita, la historia vivida. Recuerden, es un motivador para la obediencia. Entonces Dios le va a decir a su pueblo, esto es lo que ustedes han vivido, esta es la experiencia que ustedes han vivido, la historia vivida. Y la segunda carne, la historia por vivir, lo que falta por construir hacia el futuro. Es más o menos la estructura de nuestro texto el día de hoy. Entonces vamos a mirar el primer pan y la primera carne. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, y sus señales, y las obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, y a sus caballos y a sus carros, y cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que han hecho con vosotros, lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, que abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas, todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. La historia vivida. El recuerdo para el Señor siempre es un elemento poderosísimo que usa para llevar a la obediencia. El recuerdo, el llamar a recordar lo que Él ha hecho, sirve como un motivador constante en la historia de Israel para decirle a Dios, para comunicarse Dios con su pueblo y decirle, vengan, mantengan presente lo que yo he hecho y obedézcanme por eso. La repetición se convierte en una estrategia para mantener vivo el recuerdo de las obras de Dios. De eso se trata Deuteronomio. Deuteronomio es un libro del recuerdo.
recuerdo. Esa primera porción que nosotros hemos venido desarrollando entre el capítulo 1 y el capítulo 11 es un recuento, gran parte de esa porción es un recuento de la historia. Dios hizo esto, hizo aquello, estuvo ahí en medio de ustedes. No lo olviden, recuérdenlo. Como dice el salmista Rubén Blades, prohibido olvidar. Ellos no pueden olvidar la verdad de Dios. Ahora, el tema del recuerdo, como esto es una hamburguesa doble carne, ¿sí? Entonces el tema del recuerdo también lo vamos a mirar como una porción, como la doble tocineta ahí metida dentro de la todoterreno, ¿sí? Vamos a mirarlo desde la perspectiva de recordar los milagros y las señales y las maravillas que Dios ha hecho. Es lo que Dios le está diciendo a este pueblo. No olvides su mano poderosa, su brazo extendido, su grandeza, sus señales, sus obras que hizo en medio de Egipto al faraón rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que le hizo al ejército de Egipto y sus caballos y sus carros, y cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta el día de hoy. Es un recuerdo de lo que Dios ha hecho. Egipto, el Mar Rojo, el poder, la grandeza de Dios, la mano poderosa de Dios, el brazo extendido, dice a su pueblo: yo he estado ahí y he sido fiel con ustedes. Es un recuerdo poderoso. Se me viene a la mente una canción de Santiago Benavides que como título lleva una pregunta: ¿quién sino tú? Es un recuento en la memoria de lo que Dios ha hecho. ¿Quién sino tú ha sido refugio? ¿Quién sino tú calmó nuestra sed? ¿Quién sino tú ha sido el sustento cuando todo faltaba? Piensen. Traiga la memoria, recuerda. ¿Qué ha hecho Dios en medio de su vida? Y utilice eso como una motivación para obedecerle, para adorarle, para exaltarle. El recuerdo de lo que Dios ha hecho debe producir adoración en nuestro corazón. Pero la otra porción del recuerdo tiene implicaciones muy fuertes, y por un lado estamos pensando en lo que nosotros reconocemos como bendición, como Dios ha dado la provisión, como Dios ha sostenido. También traemos a la memoria el recuerdo de su disciplina, lo que Dios ha hecho para corregir el camino del pueblo, el desierto, la disciplina, el juicio. Ese recuerdo en el versículo 6 de lo que hizo Datán, de lo que le hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab de Rubén, la familia de Coré, o los hijos de Coré, que se abrió la tierra y se los tragó por estar renegando contra Dios e incitando al pueblo en rebeldía contra la dirección que Dios les estaba dando en el camino por el desierto. Es una realidad que nos invita a recordar que Dios ha guiado el camino, pero que Dios ha usado diferentes medios para convencer nuestro corazón, para que entendamos en nuestro corazón que Él es Dios. Nosotros necesitamos refrescar la memoria, necesitamos hablar del amor, de la bondad, de la fidelidad del Señor, de lo que Él ha hecho, pero también del desierto, de la disciplina, de la corrección, porque Dios es un Padre amoroso que guía y que corrige a sus hijos. El llamado a la obediencia aquí es motivado por la historia que Dios ha escrito en su pueblo, en medio de su pueblo. Ese llamado de ámame, tú has visto lo que he hecho, tú me conoces. Es un llamado precioso a la obediencia. Acá el énfasis es muy fuerte porque toca retomar algo que está en el texto y que de pronto pasamos un poquito por alto para este momento específicamente. El versículo 2. Volvamos un momentico y mira lo que dice el versículo 2. Comprendedlo. Porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido,
ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. El versículo 2 reconoce que esto que Dios está hablando, lo está hablando con este pueblo. Recordemos que Deuteronomio es un libro de transición, es un libro que hace la conexión entre el paso por el desierto que comienza a narrarse desde Éxodo hasta la llegada al cumplimiento de la promesa en la tierra prometida, que arranca desde el libro de Josué. Es un paso, es transitorio. Nos está contando lo que Dios está haciendo con esta nación. Pero hay algo particular con este grupo de personas que está recibiendo este texto. Y es que estas personas caminaron con sus padres por el desierto y vieron el poder de Dios en la salida de Egipto, y vieron el poder de Dios que los sostuvo y los guió por el desierto. Así que Dios le está diciendo a ellos, a ustedes, no a sus hijos todavía no han tenido la experiencia, sus hijos están acá y ellos son los que van a vivir la experiencia de entrar a la tierra, pero ustedes sí han visto, ustedes sí han experimentado en carne propia lo que yo he hecho. Eso nos permite entender que quien más conoce adquiere mayor responsabilidad delante de Dios. Mire su historia. Dios se le ha revelado, se le ha mostrado, lo ha sostenido, le ha dicho, mira, este soy yo. No lo olvide. No lo olvidemos. Anoche, conversando con una de las jóvenes de Llano Grande, me estaba pidiendo oración por algo y se me vino a la mente, esto no lo dije en el servicio arriba, pero en ese momento estábamos contando, se me vino a la mente el tiempo del paso por el seminario. Y dentro de lo que se me vino a la mente, pues obviamente fue un tiempo difícil. Mi esposa me dijo en el año 2006, bueno, ya tengo todo listo, hice las cuentas, el próximo año puedes entrar a estudiar teología. Y bueno, si los de CRU en la escuela de ingenieros están tirados, imagínense un seminarista. Tirados sin un peso. Entonces, tocaba renunciar al trabajo, pues porque básicamente en el seminario usted estudia casi que tiempo completo. Entonces, renunciamos, yo le hice caso a mi esposa y entre comillas al Señor, a mi esposa que era la que estaba diciendo que se podía, yo le creí, ¿sí? Y sí, renunciamos al trabajo. El jefe me puso el doble de plata para que no renunciara y yo dije, no, yo tengo fe, yo sé que si mi esposa dijo, el Señor nos va a sostener. Habían pasado por ahí 4 o 5 meses y estábamos literal en la inmunda. Fue el tiempo de escasez económica más fuerte que hemos vivido mi esposa y yo en el camino de nuestra vida, en el camino con el Señor. Un tiempo difícil. Pero cuando recuerdo en eso, cuando me recuerdo de eso, recuerdo también que en medio de la escasez Dios dio la provisión, Dios sostuvo, Dios fue bueno. Recuerdo una vez que llegamos y encontramos unas bolsas con mercado en la puerta de la casa y literalmente no teníamos para comer. Yo no puedo pedirme eso. Yo no puedo borrar de mi mente lo que Dios ha hecho. Amamos verdaderamente a quien conocemos. El conocimiento debe producir precisamente adoración, debe producir obediencia, debe producir entrega. Por eso es que la desobediencia es tan dolorosa. Por eso es que cuando usted como papá, cuando su hijo le desobedece, usted siente una cosa terrible, porque la desobediencia precisamente demuestra desconocimiento, indiferencia, desamor. La desobediencia es dolorosísima porque hace que vos digas, hombre, yo te he dicho que no y lo haces, sabes que me duele que haces. Me pasó, David llega un día del colegio, ya con su maletín, un chino y lo recogía en el colegio, subimos caminando, llegamos a la casa. El protocolo es, el pelado llega, se le quita el uniforme, porque trae bichos del colegio y toda la vaina, se le quita el uniforme y se le revisan las cosas, le revisa el maletín, y le reviso el maletín y encuentro dentro del maletín un juguete que no era de él, pues por lo menos yo me lo había dado. Entonces yo miro el juguete, levanto la cabeza, busco a Ali y le pregunto desde dónde estaba este juguete, ¿qué? Y Ali me dice, ni idea, ¿dónde salió? Entonces ya le hago la pregunta, David, te hago una pregunta. Sí, papá. ¿Dónde salió el juguete? Y ahí mismo.
pone nervioso. Cuando uno comete el pecado, uno sabe. Man se pone nervioso y empieza, papá, ¿me perdonas? Este hijo de madre. ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes coger las cosas que no son tuyas? Eso es robar. Yo no estoy creando ladrones. Y bueno, esa indignación real de un papá que le duele ver eso. Y eso duele, en serio. Yo lo discipliné en ese momento, pero me fui para la habitación, me acosté en la cama y yo literalmente me chillar. Me recosté y yo, esto es muy duro, me tengo un hijo ladrón. Valga la pena aclarar lo siguiente. Metas esto en la cabeza. Cuando usted me invite a su casa, que yo vaya con David, más con David que con Pablo. Pablo no es tan rata. Cuando vaya con David, en serio, es que no es la primera vez. El chino coge el cuello y se la mete al bolsillo. Tiene una cleptomanía de toda la rata. Por favor, a la salida, revisen. Béselo. Chino es peligroso. Esa es la realidad. La desobediencia duele porque marca el corazón de uno como papá, y eso es lo que pasa con Dios, con su pueblo. Le está llamando a que recuerde, le está llamando a que obedezca con base en el recuerdo, con base en la historia vivida, porque Dios le está diciendo a su pueblo: yo te amo y quiero que me ames a mí. El año pasado una de las predicaciones de Deuteronomio fue de Oscar, nunca se me olvida. Hizo un énfasis muy fuerte en el versículo 29 del capítulo 5. Quiero traer a colación en este sermón, porque es un anhelo, el anhelo del Padre amoroso por su Hijo. ¿Quién diera, dice Dios en ese texto, que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El anhelo del Padre de ver a su Hijo obedecerle por amor, no como una carga en su corazón. La Escritura está llena de exhortaciones similares. Todo el tiempo Dios usa analogías, básicamente la analogía de la fidelidad en el marco matrimonial, y Deuteronomio nos ayuda para eso por el tema de la renovación del pacto. Constantemente Dios, como esposo amoroso, le está diciendo a su esposa: usted es mía, usted y yo entramos en un pacto de fidelidad, no mire otros, soy yo. Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo, a su esposa, constantemente. La infidelidad duele profundamente en el corazón. Eso es lo que Dios le está diciendo. Hace unos años, en una entrevista a uno de los profesores del seminario, hice una pregunta con relación a la fidelidad, y la respuesta de este tipo a mí me cautivó en el corazón. Preguntaba acerca de la fidelidad a Dios, y él me dice lo siguiente: sería un miserable y a la vez un tonto si me olvido de lo que Dios ha hecho en medio de mí. Sería un miserable y a la vez un tonto, un estúpido, si desconozco a aquel que ha sido fiel y me ha dado la provisión y me ha sostenido. Todo lo que tengo, todo lo que soy, proviene de su mano. Yo no puedo olvidar eso. No podemos olvidar la historia que hemos vivido. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho en medio de nuestra vida. Pero claro, esta es una todoterreno, doble carga. Llamado a la fidelidad, a la obediencia, tiene otro motivador: el futuro, la historia por vivir. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, esto en el versículo 8, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Esta generación está a punto de recibir la tierra prometida.
Ellos han caminado 40 años por el desierto y están a puertas de recibir el cumplimiento de la promesa. El mismo Dios que ha escrito la historia, que ha liberado, que ha sostenido, que ha sido fiel al pacto a pesar de la infidelidad de ellos como pueblo, es el mismo Dios que ahora está cumpliendo sus promesas. Los ha llevado hasta la tierra y les está diciendo: listos, es momento de entrar a la tierra. Yo les estoy cumpliendo, yo les estoy entregando. Y esa tierra es una tierra de bendición. Esa tierra es una tierra en la que ustedes van a vivir una nueva historia. Una historia que yo como Dios voy a escribir en medio de ustedes. Dios va a escribir una nueva historia basada en sus promesas de fidelidad y amor eternos para su pueblo. Y aquí hay algo bien interesante. El pueblo llega ahí, está listo para entrar y se está dando cuenta que lo que Dios ha prometido lo está cumpliendo. Es su palabra empeñada en este proceso. Dios los ha guiado en el camino y ahí, listos para entrar, Él les dice: ahora yo los voy a bendecir. Es una tierra preciosa. El sermón de la próxima semana va a tener un énfasis muy fuerte en el significado de lo que era la tierra para Israel, pero lo que eso significa para el pueblo de Dios por todas las generaciones. Aquí, una vez más, el llamado a la obediencia es motivado esta vez por las promesas de bendición que Dios le da a su pueblo. Ese guarden mis mandamientos se convierte en gracia, porque es para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra que hoy pasáis a tomar. Ese guarden mis mandamientos es gracia, es un regalo de Dios, porque es el Dios que le está dando el cuidado a su pueblo y le está diciendo: yo los guardaré en medio de la tierra que les voy a dar. Y entre otras cosas, una tierra abundante. Es una bendición para ustedes. Acá toma muchísima fuerza, una vez más, del versículo 2. Ustedes han sido testigos. Para ustedes, los que han visto, para ustedes, los que han experimentado, ustedes saben que hay esperanza y seguridad, porque el que está prometiendo esto es Dios. Ustedes saben que hay seguridad de lo que va a venir hacia el futuro, porque ellos han sido testigos oculares de las promesas cumplidas de Dios a lo largo de todos esos años, en el paso por la salida de Egipto y el paso por el desierto y la llegada a la tierra. Dios le está diciendo a su pueblo: lo que has vivido ha sido una bendición. Y ojo, eso tiene la implicación tanto de las cosas buenas, la liberación y demás, pero también el desierto ha sido una bendición para ti. Así que puedes estar seguro de que lo que viene también será bendición para tu vida. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Nosotros lo hemos visto en la historia de Israel, lo hemos visto en la historia de la iglesia y lo hemos visto en nuestras propias historias. El Dios que ha escrito la historia continúa escribiendo nuevas líneas de bendición para su pueblo. Eso no lo deja de hacer. Dios sigue guiando el camino. Dios sigue siendo Dios. Sus promesas son verdaderas. Sus promesas son reales. Cada mañana me levanto primero que pienso cuando me levanto es: Señor, gracias porque estoy despierto, y después necesito un tinto. Entonces bajo a la cocina y pongo a hacer café. Mi tiempo devocional desde hace muchos años lo he titulado Un cafecito con el Señor. Un cafecito, el Señor, yo me de tomar tinto celestial. Alguna cosa. Para mí el café es el elixir de la vida. Si yo sin café no soy nadie. En estos días en el consejo directivo, todos los miembros del consejo se asustaron. 300% de aumento del consumo de café en los últimos 7 meses. Pero las mañanas, en ese tiempo del cafecito con el Señor, siempre, el pastor me dice que yo estoy bueno para la próstata, señores. Siempre le pregunto al Señor qué va
¿qué va a hacer de ese día? ¿Qué va a pasar hoy? Una pregunta que yo le hago al Señor Santo. ¿Cómo será el día? Sí, porque uno se levanta temprano y no sabe qué es lo que viene hacia el futuro, y uno no sabe lo que viene hacia adelante. El martes pasado, no el martes pasado, sino el martes hace 15 días, este martes que viene va a ser 15 días. Ese día fue un día normal, común y corriente, solecito, lo más de bueno, todo acá. Yo tengo una motico viejita, como diría un amigo mío, es una molleja, ya tiene muchos años, está toda tullidita, bueno, ahí va, la motico. Sirve, pues, hago vueltas y hago varias cosas con ella. Jaime me mantiene seco, salga de eso. Ese martes, si usted lo recuerda, fue el día del vendaval que hubo en Medellín con granizada y demás. Yo iba en la moto y se larga a llover y me meto debajo del puente de las 4 horas, aquí abajito nada más. Y ese vendaval tan verde, yo me resguardé, me parecíamos como, ¿ustedes han visto Soy Leyenda? ¿Soy Leyenda? Sí, Soy Leyenda. Todos los zombies estos, así parecíamos todos nosotros, así debajo. Y decía, pasé y caiga agua, la moto se quedó mojando un rato y en la mojada se le mojó la bujía. Pero después de que ya fui a arrancar en la moto, prenda. ¿Sí? Prendió al principio, pero ya después el agua le entró bien y me dejó tirado para en Las Vegas. A mi esposa le dije, no, está malado esta cosa, me dejó tirado. Me dijo, no, devuélvase para la casa, ella estaba en el seminario haciendo una cosa de trabajo de ella y mi suegra nos estaba cuidando los niños. Entonces dejé la moto ahí, parado, seguía lloviendo, no había forma de hacer nada, había que esperar que escapara para secarle la bujía para poder arrancar otra vez. Dejé la moto, pasé al frente y me comí una hamburguesita mientras tanto. No, mentira, no. Eso ya es chiste, Sí, cuando escampó, le saqué la bujía, se la sequé, monté en la moto, arranqué, me fui, recogí a Lina en la estación del metro de Envigado y fuimos para la casa. Llegando a la casa, estamos subiendo. Cuando uno llega a la casa son varias subidas, después hay un plancito y una curvita y uno llega a la unidad. Cuando estábamos en el plancito se le reventaron los frenos traseros de la moto. Casi nos caemos. Y en ese momento, pues, se puede imaginar a doña Lina, ¿sí? Sí, por eso es que me gusta que tengo en la moto, la cantaleta, cosa muy buena. Subí, mientras iba subiendo en la moto iba reflexionando en la realidad de la moto, que la cantaleta y todo el cuento, iba llegando, pero también iba pensando, bueno, Señor, gracias porque no pasó esto en otro momento. Se fue llegando ahí a la casa en un plancito, íbamos muy despacio, y haber sido esto en una bajada más rápido, nos matamos. E inmediatamente empecé a pensar en eso, en qué hubiera podido ser de nosotros no, de nuestros hijos, si nosotros nos morimos, si papá y mamá se matan, ¿qué pasa con los niños? Fue como una sensación de, bueno, Señor, estamos en tus manos, gracias por eso. Eso fue el martes de la semana antepasada. Al miércoles siguiente, a las 5:30 de la mañana, Sergio Restrepo Flores, un primo de mi esposo, 5:30 de la mañana, iba en la autopista hacia el sur, venía de Niquía, vivía en Bello, y había una alcantarilla sin la tapa, y por esquivar el hueco de la alcantarilla sin la tapa se salió a la izquierda y una tractomula lo mató. Un muchacho de 26 años, dejó un niño de 8, y fue dolorosísimo para la familia, por todos, cosas, una situación muy compleja. No era el primo más cercano de mi esposa, pero era un primo hermano, un hijo de un tío de ella. Muy doloroso. Y la reflexión que me quedaba a mí era, Señor, paradojas de la vida. Ayer yo te estaba dando gracias porque me guardaste de un posible accidente y hoy estamos aquí despidiendo a Sergio en medio del dolor, de la muerte y de todo lo que eso implica, porque la realidad es que nosotros no tenemos eso controlado. Y cuando yo pienso en eso, y cuando pienso en lo que pudo haber sido, si yo me muero, ¿qué de mis hijos? Tengo que recordar que ha habido un Dios fiel que ha sostenido mi vida, que cada paso que he dado, que cada situación que he vivido ha sido por la gracia de ese Dios. Él ha estado ahí, encaminando cada paso, cada momento, ha sido su gracia, y eso me da la seguridad de que si ese día muriera o mañana mi vida se acabara, mis hijos no están a la deriva. Hay un Dios glorioso que sostiene y que ha sido fiel, y por eso hoy, mientras estoy vivo, quiero obedecerle.
Ese es el Evangelio de Jesucristo. Nos cuenta que el Dios que liberó a Israel de Egipto, que pasó su mano poderosa sobre Egipto, una gran nación, y que estuvo allí para tirar el mar encima de los carros del faraón, ese Dios es el mismo Dios que libera en la cruz del Calvario. No ha cambiado. El Dios que le dio la ley a Israel como un medio de gracia es el mismo Dios que nos dio a Cristo como el cumplidor perfecto de la ley, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Dios que liberó a Israel de sus enemigos en Egipto y en el desierto es el mismo Dios que hoy acompaña a la iglesia en medio de sus debilidades, de sus luchas, de sus pruebas, que la acompañó en la persecución del primer siglo y del segundo siglo, y que nos acompañará en el momento en el que se encienda una vez más la persecución. Lo que nosotros vemos de Dios es un llamado a la obediencia, motivado por la historia vivida, lo que Él ha escrito, pero también motivado por la historia por vivir, lo que Él va a seguir escribiendo en medio de nuestras vidas, en medio de nosotros. Delante de nosotros en esta mañana, este para mí es quizá uno de los momentos más preciosos del servicio cristiano. Tenemos la mesa del Señor. En la mesa encontramos el pan, y la copa. Y la mesa se convierte precisamente en esa realidad que nos invita a recordar lo que Él hizo. El pan, el que tenemos nosotros delante en esta mañana, nos invita a recordar que su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones. Nos invita a recordar lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Nos invita a recordar su muerte, su dolor, su agonía. La copa nos invita a recordar de manera preciosa su sangre derramada por el perdón de pecados. La sangre del nuevo pacto, la sangre que implica que Cristo Jesús se derramó a sí mismo a nosotros para darnos. Y la cena es un medio para el recuerdo de lo que Dios ya ha hecho en medio de nosotros. También es un medio para invitarnos a pensar lo que viene hacia el futuro. Por eso Pablo, de manera muy puntual, dice: cada vez que coman y beban de este pan, la muerte del Señor anuncian. Es decir, recuerdan lo que Él ha hecho hasta que Él venga. Se programan para lo que harán, para lo que vivirá como pueblo de Dios por la eternidad con el Señor. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Esta mañana yo quiero invitarle para que pase a tomar un pedazo de pan y la copa. Lo hagamos en orden, volvamos a nuestro puesto. Pero esto se lo quiero pedir con todo el corazón. Este sea un tiempo de recuerdo. Antes de comer del pan y de beber de la copa, yo quiero que usted, en ese caminar, mientras haga la fila, mientras regrese a su puesto, vaya pensando, vaya recordando qué ha hecho Dios en medio de su vida. Usted va a comer del pan y a beber de la copa, evocando al Dios glorioso y poderoso que lo ha sostenido a usted, a su familia, todo lo que usted es. Y que cuando coma del pan y cuando beba de la copa, usted pueda tener en su corazón: Señor, tú me has salvado, me has rescatado, has dado provisión, has sido fiel, has sido bueno. No lo hagamos de cualquier manera.
Pero junto con eso, la segunda partecita, hasta que Él venga, vamos a comer del pan y a beber de la copa, recordando que Él volvió, que viene por nosotros como iglesia, para que estemos con Él por la eternidad. Y vivamos, como dice Apocalipsis, en un tiempo en el que será enjugada toda lágrima, en un tiempo en el que no se necesitará sol, porque Él será la luz que ilumine todas las cosas. Así que prepárese, póngase en pie, acérquese, tome un pedazo de pan, tome la copa, regrese a su puesto, y cuando todos estemos listos, celebremos la muerte del Señor hasta que Él venga. Flaquea mi fe y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi alegría y sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera,
porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida. Emana de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Mientras usted está esperando que los demás de manera ordenada puedan tomar el pan y la copa, por favor, traigan a memoria lo que Dios ha hecho en medio de su familia, provisión. De Dios, la restauración en medio de su vida, también su disciplina, los desiertos que ha tenido que vivir, su gracia manifestada en cada realidad y situación de su vida. Mire su historia, no lo olvide, traiga a la memoria quién ha sido Dios en medio de su vida, qué ha hecho en medio de su vida, en medio de su familia. Pensando en eso, recordemos lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Lo que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, lo que Él ha hecho, hasta que Él venga, lo que Él hará. La historia vivida, la historia por vivir. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por invitarnos a la mesa, al banquete una vez más, en el que recordamos lo que tú has hecho, tu fidelidad
fidelidad en medio de nosotros, tu bondad, tu amor, la manera en la que nos has sostenido como seres humanos, como familia, como iglesia, Señor. Hemos visto tu gracia, hemos visto tu verdad. Gracias porque el recuerdo es poderoso. Nos lleva a la adoración, a la obediencia. Pero junto con eso, Señor, estamos a la expectativa de que tú vas a regresar. Estamos a la expectativa de las bendiciones futuras que vienen de tu mano. Tú eres Dios, el mismo Dios que se manifestó en la zarza, el mismo Dios que fue una columna de humo en medio del desierto en el día y de fuego en las noches, Señor. El mismo Dios que dio los mandamientos y que los reiteró una y otra vez. Es el mismo Dios encarnado en la persona de Jesús, que se dio para el perdón de pecados. Es el mismo Dios que nos salvó. Es el mismo Dios con que tendremos comunión eterna en su presencia. Por eso, como iglesia, Señor, a la expectativa de tu manifestación gloriosa, y en esta mañana de forma muy especial con la cena, levantamos nuestra voz una vez más juntos diciendo Maranatha. Que el Señor les bendiga.